El teatro del barroco español, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Bien, vamos a ver un poco de contexto antes de comenzar con los autores. En el siglo XVI, el teatro se vuelve un arte muy popular. El teatro va a ser la representación de la vida, el espejo de la realidad, donde mediante las obras teatrales va a combinar la comedia, el drama. Lope de Vega va a ser un teatro más populista, muy pegado al costumbrismo, a las tradiciones o leyendas españolas, mientras que Calderón de la Barca va a ser un teatro más intelectual, más profundo y más filosófico. Entonces, teniendo como este antecedente, vamos a ver que el teatro en la Edad de Oro española llega a su pico más alto con grandes obras como lo fueron Fuenteovejuna y La vida es sueño de Calderón de la Barca. Aunque también hay que mencionar a Tirso de Molina, que también fue un gran dramaturgo en este periodo de la Edad de Oro española en el barroco. Entonces vamos de lleno a hablar sobre Félix Lope de Vega. Lope de Vega nace en Madrid en el año 1562. Perteneció a una familia de artesanos y a los 12 años escribió su primera pieza teatral, donde va a escribir alrededor de 1500 obras en distintos géneros, ya sea poesía, ya sea narrativa, pero donde destaca más es en el teatro. 1500 obras escribe en vida y es considerado uno de los escritores más prolíficos de España y, por qué no, de la literatura mundial. Vamos a ver que comienza también una turbulenta vida amorosa. Se casó con Isabel Urbina después de haberla raptado. Al morir al poco tiempo se casó con Juana Guardó. Tuvo Lope de Vega alrededor de 15 mujeres con 13 hijos, un número muy alto para este poeta que era muy famoso y reconocido en su época. Entonces, se casa con Juana Guardó, quien fue su segunda esposa, pero la muerte de su segunda esposa, Juana, y la de su hijo, Carlos Félix, le produjeron un gran dolor, y Lope de Vega, que era un hombre muy apegado de profunda religiosidad, se ordena como sacerdote en el año 1614. A los 52 años de edad, no obstante, desde 1616 vivió y tuvo una hija con Marta de Nevares, joven casada que fallece ciega y loca. Y al poco tiempo que fallece Marta de Nevares, 3 años después que ella, Lope de Vega fallece en el año 1635. Es así que Lope de Vega es considerado el padre del teatro nacional español. Aunque escribió en todos los géneros, es el teatro donde más destaca con su obra Fuenteovejuna, que lo vamos a hablar pues al final de este autor. Vamos a ver ahora pues la producción literaria y la temática de este autor. Este autor escribe poesía en el género lírico desde muy joven. Fue un poeta muy famoso por sus romances y sonetos. Romances autobiográficos y sonetos con vivencias muy intimistas. Claro, al tener 15 mujeres tiene mucha inspiración para poder escribir poesía. Pero también va a escribir narrativa, donde se va a alejar de todas las novelas de caballería y lo va a sustituir por los poemas épicos. Entonces vamos a ver que se desarrolla en la novela picaresca que va a influir en su teatro, y es en el teatro donde la más conocida fue Fuenteovejuna. Entonces, en las características de su teatro podemos rescatar que Lope de Vega hace un teatro más nacionalista, más pintoresco, costumbrista, muy apegado a la leyenda española. Mientras que Calderón de la Barca hace un teatro más filosófico, más reflexivo, no tan popular como Lope de Vega. Pero Lope de Vega, dentro de su característica está que la división de la obra es en 3 actos y no los 5 actos muy apegados al grecolatino, que ya él no lo va a desarrollar, únicamente se queda en sus 3 actos. También va a romper
con las normas aristotélicas del teatro clásico, como es, por ejemplo, la acción, el tiempo y lugar, donde Lope de Vega va a romper con las tres unidades clásicas. En su temática podemos decir que está compuesto por algo primordial, que es entretener al público. El fin del teatro de Lope de Vega va a ser entretener al público. Eso es algo primordial en su teatro, mientras Calderón de la Barca va a hacer que el espectador reflexione mediante sus monólogos. En cambio, Lope de Vega va a entretener teniendo las costumbres o reflejando la sociedad de su época española. Los motivos centrales de su obra giran en el amor, el drama, la comedia y el honor, donde le da mucha importancia a los personajes femeninos que habían sido descuidados en el teatro. Por ejemplo, cuando hemos leído el fragmento de Fuenteovejuna, vemos la importancia de Laurencia en este rol protagónico que tiene ella en su obra Fuenteovejuna. Entonces vamos a hablar ahora de su obra cumbre, que fue Fuenteovejuna, aunque también escribió las comedias Los locos de Valencia, El perro del hortelano y más obras. Vamos a ver que Fuenteovejuna significa un hecho histórico ocurrido en el año 1476. ¿En qué trata? Trata sobre un comendador llamado Fernán Gómez que se siente atraído por una joven llamada Laurencia, hija del alcalde de Fuenteovejuna, y la secuestra el día de su boda. Los campesinos se levantan en armas en contra del comendador y lo matan. La justicia logra intervenir en este hecho, pues va a preguntar a todos sobre quién fue el que mató al comendador Fernán Gómez. El pueblo, los campesinos, no dicen nada, a pesar que muchos de ellos han sido torturados, pero ante las preguntas y las torturas que hacían a los campesinos, pues los pobladores respondían ante el rey: el culpable fue Fuenteovejuna, señor. Entonces al rey, al no encontrar un culpable, perdona a todos los del pueblo de Fuenteovejuna. Entonces vemos ahí un poco de resumen de su obra cumbre, que fue Fuenteovejuna. Ahora vamos a pasar al otro autor, que es Calderón de la Barca. Calderón de la Barca junto a Lope de Vega son los dos grandes dramaturgos del siglo XVI. Calderón de la Barca también nace en Madrid en el año 1600. Participó como soldado en algunas campañas militares lejos de España y también es apegado a la religiosidad, tal cual como pasó con Lope de Vega. Ingresa al sacerdocio hasta llega a ser capellán de honor del rey Felipe IV. Calderón dedicó su vida a los estudios de la filosofía, a los estudios de la teología, porque a comparación de Lope de Vega, que hace un teatro popular costumbrista español, Calderón de la Barca va a intelectualizar el teatro. Lo vuelve más reflexivo, más teológico y más filosófico, ya que dedica su vida al estudio de los grandes problemas del hombre que preocupaban a su época. Para algunos críticos, su obra viene a ser el perfeccionamiento de la obra teatral de Lope de Vega, alejándolo de lo popular, de lo costumbrista y vitalista. Y va a tener como fin no únicamente entretener, sino mandar un mensaje al espectador sobre los grandes monólogos. Y como ya dije anteriormente, Pedro Calderón de la Barca únicamente va a escribir un género literario, que es el teatro, donde actualmente se conservan 200 piezas teatrales de este gran importante autor del barroco. Vamos a ver ahora las características y la temática de su teatro. Entonces vamos a ver, como primera característica es que resaltan sus dramas, comedias y autos sacrosantos. ¿Qué son los autos sacrosantos? Son escenificaciones de carácter religioso que da una alegoría al Corpus Christi. Entonces va a escribir también obras dedicadas a la religiosidad. El contexto de su época deja huella en su obra,
muy especialmente en la noción del engaño, las apariencias engañosas de las cosas, la ilusión, las cosas y la gloria son pasajeras, son más que ilusión, y la virtud es el único bien que no se pierde, porque lo demás, según él, la vida en su filosofía es una ilusión. Como ya es muy conocida el famoso verso que dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Vemos pues esos famosos versos que corresponden a la obra La vida es sueño. Entonces, dentro de las características y temáticas podemos rescatar que retrata los temas trascendentes como pueden ser la religión, la muerte y la libertad humana, centrando la acción en un solo protagonista cuyo conflicto va a ser interiorizar y reflexionar mediante los monólogos aquellos pensamientos que evocan el personaje principal en un solo conflicto. Vamos a ver que también Calderón de la Barca introduce algunos elementos escenográficos, como por ejemplo pasadizo secreto, una puerta secreta, un túnel subterráneo muy misterioso. ¿Para qué va a introducir estos elementos escenográficos? Para darle mayor realidad o para estilizar más su teatro y su escenografía. Entonces también pues va a escribir no solamente dramas filosóficos, también va a ser comedia con tono sarcástico y también algunas alegres. Vamos a ver de lleno entonces su obra más importante, La vida es sueño. Podemos decir que esta pieza teatral es un drama filosófico que plantea los temas de las falsas apariencias y la libertad. Entonces, ¿en qué consiste? Claro, en el reino de Polonia está Segismundo, que es pues encarcelado, tomado prisionero por su padre que lo mantiene aislado en una torre, ignorando su condición de príncipe heredero, ya que su padre, el rey Basilio, lo ha encarcelado desde pequeño para evitar el cumplimiento de los auguros que anunciaban que el príncipe lo arrojaría del trono. Entonces, para evitar lo que decía el destino, lo lleva a una torre y lo manda a ser prisionero, cuidado y custodiado por Clotaldo. Vamos a ver que Segismundo simboliza la libertad del ser humano para elegir entre el bien y el mal. Aislado del mundo, es criado como una fiera y es prisionero de sus instintos. La obra de Calderón de la Barca muestra un lenguaje solemne, profundo, rico en metáforas, donde sus personajes adquieren la dimensión universal de los problemas del hombre. Entonces, para culminar y finalizar, podemos ver la diferencia entre los dos teatros. Lope de Vega va a ser un teatro nacionalista, muy apegado a la leyenda española con sus costumbres, y pues Calderón de la Barca va a ser un teatro reflexivo donde va a filosofar sobre los temas del hombre y los problemas del ser humano. Dicho esto, va a quedar como actividad hacer una breve biografía sobre estos dos autores y hacer un cuadro comparativo entre sus dos tipos o clases de obras teatrales. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura española. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.